Vino a Madunay, Moreno, Aleno más, Asey, Aleno, Corina, Aleno más el concierto, Jayim y Shalom, la vida y la paz, sobre los Teilim, que es la explicación de Ben Shai. A empezar el primer Teilim, Ashre Hagish Asher, Lo Alá, Ba'atzat, Reshaim, Derech, que dice, Hattaim, la tet tiene que dagesh, Hattaim, lo amar, Moshav letzim, lo yashav. Ese versículo nada más tiene como 4 páginas. Cuatro páginas. Dice, Ashrei Aish, Ashrei puede decir, ¿qué puede decir Ashrei? Asher, ¿qué quiere decir Ashrei? ¿Dónde viene la palabra Ashrei? ¿Mm? ¿Qué quiere decir Ashrei? Io la cosa parlava, scegli come un'altra. No, decide lei. Es la Shir que te contesta con la ala, que te da un Ishur. ¿Qué es un Ishur? Un Ishur es un permiso, como una visa, para que tú puedas entrar a la mapa. Hay que estar tu Shiur de que es Vero la Lamba, me sumaron a la mapa. Todo eso, ¿ah? Porque no, pero hay quien, todo el mundo tiene que la mapa. Ahora, Gene o la mapa, todo el mundo tiene. ¿Quién es Vena o la mapa? ¿Quién me sumable o la mapa? Tiene diferentes niveles. Entonces, que es un Shiur para aclarar todo eso. Ahora, entonces, Ashrea Ish, mire, esa persona que es Ish es una persona, o Moshe, Isha Elohim, son importantes. Un nivel superior, Son importantes, la persona kasher, muy importante, muy efectiva. Entonces, Ashrei, Ahish, ahora es así. Hashem hablaba Tzad Hashem, que no estuvo, que no anduvo, Alá viene de Alazá, ¿no? Alá viene de Alá. Que sí, que las leyes que él siguió, caminos que él siguió, no estuvo en los consejos de los malvados, de los pecadores, se refiere aquí, de los pecadores, era un camino de pecado. Y siguió la alhaja, ¿Quién no siguió camino de pecado? siguió la alhaja, porque Dere Hataim lo ama, o sea, los caminos que hicieron los pecados, no los pecadores, los pecados, porque está bien, por el camino de los pecadores, por el consejo de los pecadores, todavía no hemos visto la explicación, pero los consejos de los pecadores no fue. Una cosa el consejo que te da el pecador, Y otra cosa el pecado. y otra cosa el camino del pecado, pero no va más, no se paró ahí en el camino del pecado. Es decir, siguió evolucionando, siguió estudiando a la siguió viendo esto y en el pecado no cae. Los pecados dejan huella. Entonces, Rama, que es de Shubá, Moshav Letzim lo yashav. Y el lugar donde se sientan para hablar de tontería política, economía, eso ahí no se sienta. Gente, es el primer versículo. Ahora, vamos a lo que dice, ¿no? Para continuar. Kim betorat Hashem Hefzor. Porque en la Torah de Hashem es lo que desea él. Y su Torah, que si la Torah de Hashem, llegué yo Balaika, lo va a Allá. guiar y a revisar, a guiar, a conducir y a revisar en el día y en la noche. Ve allá quiere decir que viene algo bueno, ¿verdad? Como un árbol que está plantado sobre las orillas de las aguas, que sus frutos y temberito va a dar en su momento. Ve Aleu y su hoja, dice hoja, su hoja.
No, Hay una sola hoja, y esa hoja es verde. Eso no hace clorofila, y hace también la fotosíntesis, crea su propio alimento, que es la Torah es verde, ¿verdad? Y la Shekhinah es verde. su hoja también tiene su hoja de vida. ¿Cómo se llamaba Adasá? Color de las, ¿no? Color de las. Vamos, No puede ser su hoja de este vida. llamito, vea, Leolo y por su hoja, no sus hojas. Hay que entender bien lo que está diciendo. Su hoja, una sola hoja, No, hoja de vida. no hoja del árbol, dice aquí, porque hoja de vida es otra palabra. Lo yibor, no se va a caer. Dejó la Sher y todo lo que hace, ya hace, ya Sher viene de Rosh, de cabeza, ¿no? Regular, mira y da. Va a ser y va a tener éxito. Ahora vamos a hacer lo que dice mejor, el que mejor. Y tu Kibra Bime Mikrao. Hay muchas explicaciones en la Mikra. Y particularmente que se ve en ellos como un lenguaje doble, se ve aquí. Pero se ha entendido que hay una persona que no hizo, que no actúa como los pecadores, ya sea la mismota hace, que hacer la mismota hace, a pesar de que los ve a ellos y ve sus acciones. Es una persona que está encerrada, una persona que está en la calle y está trabajando y sabe cómo comportarse. Claro. Y no está en un convento, una yeshiva, no, está trabajando y a pesar de eso, a usted le va bien. Y a pesar de que está dentro de ellos y vive con ellos, hay una persona que también no hace como hacer, no actúa como los pecadores, pero no vio las acciones de los pecadores. Y jamás se sentó con un pecador y no pasó entre ellos. Ese otro tipo de persona. Sino que él se aislaba en su casa y él solamente vivía solo y no tiene negocios como los demás, etc. Como este Shazam que vio delante de sí dos caminos. Uno que pasa por un prostíbulo y quería escaparse de ese camino para no pasar por él, porque temía vaya a fracasar y caiga en la trampa de esta y será y iba a pecar. Así aparece la boda Zara. Y también el asunto de muchos asuntos como este. Ahora, hay dos personas. Hay personas que se aíslan. O sea, están aislados, se cree que va a estar protegido. Y hay otra persona que no, que a pesar que está con la vida y así todo logra protegerse. Eso es muy difícil. Según esta explicación, aparentemente será dicho a la persona, mira, no debemos mucho apuntar a alabar y a embellecer. ¿Qué tan sadik es una persona así que se escapa del camino de los pecados y no quiere pasar por ellos? No vaya a ser que vaya a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque si a lo mejor va por ese camino de pecadores, de pecados, y los ve a ellos como actúan, cae en la trampa. Cuando él tiene ese temor, ese jajam de no pasar por ese camino, que hay un prostíbulo para lo que no sea ahí caiga en la trampa. Por eso viene en la escritura y dice, la tet osher ufeel gam leish kazeh. Dice, hay que dar también felicidad y belleza también a esta persona. ¿Por qué?
Ashrei Haish Asher lo alach ba'atzad reshaim. Dice, dichosos a la persona, este importante, una persona importante, que no anduvo por el consejo de los pecadores, que no hizo como actúan ellos y que no transgredió la palabra de Hashem, que sea mitzvot hacer, que sea mitzvot no hacer, positiva o negativa. Y dijo, Ashrei Aish es una basat reshay, que no tuvo en los consejos de los pecadores. Por eso, el instinto del mal, Gundad diré, todo labor al deber Hashem. El instinto del mal que te va a hacer, te va a aconsejar, consejo que transgreda la palabra de Hashem, ya sea con mitzvot de hacer o mitzvot de no hacer. Y la felicidad y esta alabanza que es la satisfacción que va a tener, no a propósito es a esa persona que está parado en el camino en el cual se encuentran pecados y no es atrapado por el pecado. Y así él se sienta en los lugares donde están las personas simples hablando de cosas triviales y no es atraído por ellos. Hasta esta persona no se para en ese camino, lo ama, vender el Hataim, lo ama, no se para ahí, jamás se para ahí. Porque porque él se escapa, porque tiene miedo de no ser atrapado. Por eso Moshav Letzim y Amav lo Yeshav. Por eso nunca se sentó jamás en un lugar, este era otro tipo de persona que nunca se sentó en un lugar donde hablan trivialidades. ¿Por qué? Porque tiene miedo de no ser atrapado. Sino que él solamente se ocupa de la Torah de Shem y él lo que desea es la Torah, esté todo el tiempo siguiendo la Torah día y noche. Y él se aísla y no se revuelve con las demás personas. Esto también es un honor y es un nivel también alto de felicidad y que debe ser felicitado y alabado. Si tú dices, ¿por qué tengo que alabar a este tipo de personas? ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona se pare en un camino de pecados y ve a esas personas y a sus acciones. Y si se sentase en una persona que están hablando trivialidades, podía ser atrapado y podía fracasar en su intento de no hacerlo. Puede ser que la Torah que él está estudiando, cuando la lleve a la práctica, no la lleve bien. Por eso dijo, ve allá que es Shatul al Parque Mai va a ser como un árbol que está plantado sobre las orillas de las aguas. Como está plantado y está conectado, su fortaleza de que su fruto va a dar en su tiempo y todo, va a dar frutos maduros, ricos y buenos. Y su hoja, su follaje no se va a caer y todo lo que haga va a tener éxito. Por lo tanto, esta persona, su ley y su mishpat está delante de Hashem. Y desde ahora, en el momento que se estudia, se considera como
estudió toda la Torá en la acción, a pesar de que no llegó a esa conclusión. Y su fortaleza es como si ya se hubiera parado en el camino de de los pecados y vio sus acciones y se alejó de ellos. Es como si hubiera sentado con esta persona que habla trivialidades y no le hizo caso y no actuó como ellos. Entonces encontramos aquí que el Santo Bendito es, él adelanta por su infinita misericordia a la persona, el alabarlo y le da el título de tzaddik antes que sean examinados sus acciones en la acción, antes de que haya actuado potencialmente tzaddik. Y Rosh no lo considera tzaddik, que sea potencialmente tzaddik. ¿Por qué? Porque él piensa que en un futuro va a, en un futuro, como la está estudiando, está sentando, está esforzando, en un futuro la va a cumplir con las mitzvot en la acción. Por lo tanto, desde el momento que la estudia la persona las mitzvot, le considera que la está cumpliendo. Hay muchas mitzvot que no podemos cumplir. Y Cohen, con eso se va a entender la razón que nosotros pedimos en las Selijot. Hacerle man que Shaddai, Mulei Halab, hazlo por los que maman de los senos de su madre y los destetados. ¿Qué decimos eso? Es difícil entender eso. Los niños que están en lactancia y los niños que destetados, ¿cuál es el sejud que tienen ellos? Y vos decir que no pecaron. Como ex de alma o más de Judío Israel. Es como un árbol que todavía está recién plantado. A pesar de que ellos no hicieron ninguna mitzvah y no tienen ningún sejud todavía en la sala de nacer, con todo eso se considera delante de Dios como que ya crecieron y dieron frutos, porque en un futuro van a crecer. Es como el fruto del árbol, que a pesar de que todavía está no madurado, ya se considera como si fuera un fruto, porque en un futuro va a crecer, ¿verdad? También los niños, nosotros pedimos por el mérito de ellos, porque no han pecado, pensar que en un futuro van a ser buenos. Con eso se va a entender con ayuda de los cielos, lo que está aquí en el Tehilim. Asher Panenu Kintiim Mekudalim Bilorehem, que quiere que nuestros hijos, como estuvieron plantados, estuvieron criados en su adolescencia. Quiere decir que ellos son importantes como los árboles plantados, que sus frutos también, aunque estén inmaduros, tienen todavía ya se consideran frutos. Por eso se considera que ya crecieron. Con esto también se va a entender con ayuda de los cielos el versículo del profeta Jeremías enviado, capítulo 31. Aven Yakir li Efraim, Inyel Shashuim, Midei Peribó, Mejor terreno Ot, Aken Amumei Lo, Amenu Neumashem. Quiere decir, a pesar de que Efraín todavía es un niño que está jugando, un niño travieso juguetón, que todavía es un niño pequeño, que solamente se está entreteniendo, nos entretenemos con él, y no nunca estudiando ver ni Torah ni Mitzvah,
pero tienen el mérito con todo esto, Videida, venimos, damos que no, y lo que no haya hablado todavía, lo recuerdan, lo consideran como una persona, que están recordando lo que en un futuro va a ser el cumplimiento de Torah y de Mitzvot, después de que crezcan. Por eso, la Gem a la Jamenu, el Moshe. Lo que decreta aquí Dios es, dice, me voy a tener misericordia de él por el futuro que va a tener y no por el presente. Y dice, Yubam, Besiata Bidishmaya, con la ayuda de los cielos, para terminar este versículo, que el rey David al principio, en su Teilim, empezó a escribir sobre asuntos del temor a Dios. O dice, Asherei Aish Asher lo alaba recordar, porque son asuntos de temor. Y después empezó a hablar cosas de Torah. ¿Cuál es la cosa de Torah? Torah Hashem, pues, y le dio la razón por qué cuando la persona esté completo en estos dos aspectos, va a ser como un árbol plantado a la sociedad. Porque sal e investiga. ¿Acaso puede ser que tenga éxito un árbol que su tierra que esté abajo y esté plantado sobre la orilla de las aguas? Va a tener éxito un árbol así. Lo leemos muy bonito, por si un planto un árbol a la orilla de las aguas, va a tener éxito ese árbol. Por eso yo me voy a tener donde Se llama felicidad. Ahora, entonces, ainda gente, vamos a sacar futuro ahora, ¿sí? Sacar futuro. Así es con la Torah. Fuera muy bonito, un árbol que tus raíces. A la orilla del agua, ¿cómo vas a la orilla del agua? Un árbol, esto lo trae también el mismo Jajam lo trae de Maim Hagim. Allí un árbol, si yo lo lleno de agua, crece, digamos, se ahoga, ¿no? La verdad, Sí, o él agarra el agua que necesita. da aire y agua. Pero entiéndeme, el árbol sabe agarrar el agua que necesita, la demás no la agarra. Da aire, Y aire en la tierra para poder absorber el agua. él agarra las cosas que necesita, No se ahoga. o se puede ahogar, o se puede ahogar. Él así mismo se puede ahogar. Claro, entonces, Yo digo, porque el ser humano es así, el ser humano le pone hay seres aeróbicos y anaeróbicos. Aeróbicos necesitamos aire, necesita aire. Ahora, como el carro, tú tienes un carro, le quita el aire, le tapa el aire, después tiene gasolina, puede tener todo, no vas a poner. No, son sin aire, después tener la sangre. Si le meto mucha gasolina, lo hago. Bien, pero si porque no pasa el aire. por eso, הדבר אצל התורה שצריך להיות, הדעת שיהיה היראה עימה. El temor, si no hay temor, la Torah no funciona. Entonces va a tener éxito su plantación en el corazón de la persona para que siempre salga fruto. Recuerda que el judío lucha en contra de la corriente y la Torah va en contra de la corriente. Si baja con la corriente, ella fracasará. Entonces, eso va en contra de la naturaleza. ¿Por qué persigue al judío? Porque va en contra de la naturaleza. O tiene mucha suerte, o casualidad, o Todo el mundo la judía, todo es como eso. Entonces, es lo mismo. Todo esto, una antítesis lo que tiene que pasar, pero te lo está explicando, dice que al contrario, si tienes temor a Dios, entonces todo lo que aquí parece que es imposible sea de naturaleza va a ocurrir.
Lo importante es que tengas temor y te has pegado a la Torah. Y te has pegado a la Torah y no tienes temor del pecado, no sirve. Si tienes temor del pecado, ya es mucho, Siempre, es la base para la Torah. sí, bueno, directamente hace mucha alusión a la Teshuvah, es decir, siempre hay una esperanza de que Wow, ese primer versículo. Claro, pero